noche a recibir de esta palabra. Vamos primero a ver el contexto en que esto fue escrito. Dice que en este tiempo en que fue escrito esto, o que ocurrió esto en el capítulo de San Juan, había fiesta de los judíos. Aquí no dice específicamente cuál de las tres fiestas era. La única fiesta que era obligatoria para los judíos era la fiesta de la Pascua. No obstante, ellos acostumbraban también celebrar la fiesta de tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, aquí no dice, pero dice que o sea que después de estar en Galilea, él acaba de ascender a Jerusalén. Y dice que allí había un estanque que está cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas en Jerusalén queda muy cerca del templo, en el costado norte del templo, y se llama puerta de las ovejas porque por allí pasaban las ovejas que serían sacrificadas o las ovejas que llevaban como ofrenda al templo. Pero muy cerca está un estanque que en hebreo se llama Betesda. Y Betesda quiere decir casa de misericordia. Y cerca de aquí, de este estanque, hay 5 pórticos, o el estanque en sí, que es una piscina de agua grande, a los lados tiene 5 pórticos. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la historia y a la geografía de esto, allí afuera de esos 5 pórticos, realmente lo que había en ese tiempo era una capilla pagana de adoración, donde iban los curanderos, donde iba la gente para buscar curación, pero no necesariamente buscándola de parte de Jehová, sino que era un templo pagano de adoración. Y esos 5 pórticos, esas 5 puertas, solo nos hace entender que allí alrededor del estanque de Betesda había suficiente área para que hubiera muchísimos enfermos alrededor, porque entraban por las 5 puertas que estaban alrededor del estanque de Betesda. De hecho, el Señor nos permitió la bendición de conocer el estanque de Betesda, y yo digo que es uno de los lugares que más me impresionó, más especiales, más preciosos ahí en Jerusalén. Y todavía uno puede ver lo hundido del estanque, se pueden ver las puertas, los pórticos, y todavía en la pared de atrás del estanque hay un fresco, algo ahí que fue antes pintado, esculpido, donde se muestra un ángel que estaba removiendo las aguas. Y entonces yo quiero que veamos un poquito, porque creo que se ha predicado un poco erróneamente esta palabra. Se dice que era un ángel del Señor el que bajaba a agitar las aguas, pero en verdad, dado que estaba a la par de un lugar pagano de adoración, realmente había como una superstición, había como algo mezclado de ocultismo. Realmente era un ángel caído el que, según ellos, según su costumbre, bajaba para agitar las aguas, porque solamente era una vez al año que ese ángel bajaba para agitar las aguas y que esas personas eran sanadas. Nosotros sabemos que la naturaleza de nuestro Dios no es así. Nosotros sabemos que el Señor al cual conocemos, Él sana en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y Él sana a todos. Él no sana solamente a uno, Él no sana solamente al primero que desciende a las aguas. ¿Cuántos saben que la naturaleza de Dios es que sana a todos? Si nosotros vemos a través de los 4 evangelistas en el evangelio del Señor, siempre que llevaban enfermos al Señor Jesús, dice que los ponían a sus pies o los llevaban donde Él estaba predicando, y la unción sanaba a todos, o Él con la palabra o tocándoles o predicando, Él sanaba a todos. Y Él no tenía un día en particular para sanar, sino que todo el tiempo era un tiempo bueno para sanar, porque esa es la naturaleza de Dios. Nuestro Dios es salvador, nuestro Dios es sanador, y cualquier tiempo es bueno para Él para hacer un milagro. Pero resulta que conforme al paganismo, conforme a la idolatría o a la tradición de este pueblo, había un día, había un tiempo, había una superstición, que había un día en el cual la gente era sanada. Yo no sé si ustedes pueden identificar esto, por ejemplo, con el Día de la Cruz, una superstición muy común hoy día en nuestro tiempo, que bañan una cruz, la sacan y ese día ocurren cosas. De la misma manera, ¿verdad? En este tiempo pensaban que había un día en particular, que era en el cual ese ángel que iba a descender removía las aguas, y había algo en las aguas que sanaba a las personas. Pero vamos a enfocarnos un poco en este paralítico. Dice que este paralítico tenía
tenía 38 años de ser paralítico, tenía años de estar ahí, tenía muchos años de estar a la orilla del estanque de Betesda. Año con año el paralítico iba hasta ese lugar para ver si tenía esperanza de ser sanado. Pero es bien interesante la manera como dice en el verso 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, verso 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Pero yo me pongo a pensar en la manera como Jesús hace esa pregunta. Hermanos amados, ¿qué pensaría usted de un hombre, de una persona, varón o mujer, que tiene 38 años de estar yendo al mismo lugar, esperando ser sanado, esperando que un ángel mueva el agua para darle sanidad? Yo pienso que ya a este momento ese hombre casi se había resignado a que el resto de su vida iba a estar paralítico. Es como si Jesús le hace una pregunta retórica como quien dice, ¿en verdad tú quieres ser sano o ya te acomodaste a seguir viviendo de esta manera? Es como si el modus vivendi de este hombre ya era ser un paralítico, pedir una limosna, estar allí con un lecho, ir simplemente porque todo el mundo estaba yendo en ese tiempo a celebrar la fiesta y había mucha gente y él ya era parte de la costumbre, ya era parte de la tradición. Ya por años y años y años, todos los que iban a celebrar la fiesta estaban acostumbrados a ver a este paralítico con el lecho y saber que nunca iba a descender a las aguas, porque como él estaba paralítico, había otros que sí podían caminar, probablemente otros que su problema era diferente. Tal vez eran sordos, tal vez eran mudos, pero tenían muy bien las piernas y descendían a las aguas y recibían supuestamente una sanidad o un milagro. Así que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Realmente quiere ser sano. Pero me impresiona que este hombre ni siquiera le contesta que sí. Usted se fija que no le dice sí, quiero ser sano, sino que le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo puedo ver la autoconmiseración en este hombre. Jesús le está diciendo, tú quieres ser sano. Obviamente este paralítico no reconoce a Jesús. Obviamente él no sabe quién es Jesús. Él no sabe que aquel que le pregunta si quiere ser sano es el único que puede realmente darle toda la sanidad, darle la liberación total. Pero este hombre no lo sabe. Y él no le contesta, sí quiero ser sano, sino que le da una serie de excusas. Estamos viendo la pobre autoestima. Estamos viendo la herida de rechazo en este hombre. Estamos viendo la autoconmiseración. Él le dice, ay Señor, si es que ¿cómo voy a ser sano? Si yo no tengo quien por mí. Mire que aquí estoy solo. Cuando viene el ángel y mueve el agua, no tengo a nadie que me meta. Yo estoy solito. Y cuando quiero, ya hay otros que corren más que yo. Entonces, ¿cómo voy a ser sano? O sea, él no reacciona diciendo, sí, Señor, yo quiero. No, empieza a dar una serie de justificaciones, empieza a dar una serie de excusas y empieza a explicarle a Jesús como si él no supiera las razones por las cuales él no es. Pero realmente él no le contesta al Señor. ¿Cuántas veces, amados, el Señor nos hace preguntas y realmente no le respondemos al Señor? ¿Cuántas veces quizá el Señor nos dice, ¿quieres servirme? Y no le decimos sí, sino que le decimos, ay, es que estoy tan ocupado. Ay, es que cuando sea mayor, es que estoy muy joven. O ponemos una serie de excusas o de justificaciones, pero realmente no le contestamos al Señor lo que Él quiere que nosotros voluntariamente le digamos. El Señor quiere escuchar de nuestra propia boca lo que sale de nuestro corazón. Él quiere escuchar una declaración de fe. Él quiere escuchar de nuestros propios labios, sí quiero. ¿Cuántos saben que aunque el Señor conoce nuestra condición, aunque el Señor conoce nuestra situación, aunque el Señor ya ha escudriñado lo más profundo del corazón, Él quiere escuchar nuestra declaración, Él quiere escuchar nuestro compromiso, Él quiere escuchar una declaración de fe que salga de nuestros labios? Porque sabe que lo que mueve al Señor es la palabra de fe que sale de nuestra boca. Aunque aquello parezca imposible,
va a mover la mano de Dios el que nosotros le digamos, sí, quiero. El Señor siempre puede. La pregunta no es si Dios puede. La pregunta ni siquiera es si Dios quiere. La pregunta es si tú quieres. Tú quieres, ¿quieres tú? Esa es la pregunta. No hay duda de que Dios puede. No hay duda de que Dios quiere, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Sabe por qué? También el Señor pregunta si tú quieres. Siempre que Dios se mueve de una manera sobrenatural, milagrosa, poderosa en nuestras vidas, se genera un compromiso de parte nuestra. Y sabe que por eso el Señor pregunta si tú quieres. Porque muchos de nosotros no queremos, no porque no queramos ser sanados, sino porque no queremos el compromiso que involucra la gratitud cuando hemos sido sanados milagrosamente por el Señor. Nosotros recordamos tal vez aquellos 10 leprosos que iban por el camino. Jesús los sanó a todos. Jesús sanó a los 10, a pesar de que Él conocía el corazón de ellos y sabía que solamente uno iba a ser agradecido. O sea que los otros 9, ¿qué pasó? Fueron ingratos, ¿verdad? El Señor no les preguntó a estos 10. Quizás si les hubiera preguntado, solo uno hubiese contestado, sí quiero. Porque solo uno realmente estaba en la condición de responder con gratitud a la obra milagrosa del Señor. El Señor nos ha dado vida en lo natural, nos ha dado vida en lo espiritual, nos ha dado salud, sanidad, liberación. Y cada vez que Él se mueve, dije, de manera sobrenatural, hay un compromiso adquirido por nosotros de testificar de las maravillas del Señor, de hablarle a otras de las virtudes de aquel que nos sacó de la inmundicia, del lodo, de aquel que nos sanó, que nos libertó. Pero muchas veces no queremos, muchas veces no estamos dispuestos, muchas veces entramos en un conformismo tal, hermanos, que más valiera tal vez haber quedado así como estábamos. Hay un compromiso cuando Jesús nos sana, cuando Jesús nos liberta. Hay un compromiso de mantener la sanidad y la liberación. ¿Cuántos saben que si no cuidamos la sanidad, volvemos a recaer? ¿Cuántos saben que si no cuidamos la liberación, el postrer estado viene a ser peor que el primero? Lo que Dios hace, lo hace bien. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de cerrar los portillos, tenemos la responsabilidad de mantener y de cuidar la sanidad y la liberación. Por eso es importante que cuando le pedimos al Señor un milagro, una sanidad, o cuando el Señor nos pregunta, ¿tú quieres? Meditemos si realmente queremos correr con la responsabilidad que implica ser sanado, ser liberado por el Señor, recibir un milagro del Señor. Hay un compromiso implícito. Él no lo hace, el Señor no lo hace por buscar algo a cambio. El Señor todo lo hace de gratis. Pero hermanos, qué ingratos seríamos, ¿verdad? Cuando usted va al médico, usted le pregunta cuáles son sus honorarios, ¿verdad? Y usted le paga al médico por su trabajo. Nosotros no le vamos a pagar al Señor con dinero material, pero sí vamos a testificar de que Él es un Dios de poder, que Él nos sanó, que Él nos libertó, que Él hizo algo por nosotros, que Él nos sacó de la ignominia, que Él nos sacó del anonimato, que nos sacó de la enfermedad. Por lo menos declarar y proclamar que el Dios que tenemos es poderoso y es capaz de sanar y de libertar. No podemos quedarnos con la boca cerrada, no podemos quedarnos callados. Tenemos que gritar, tenemos que hablar a los 4 vientos quién es Él. Así es que, hermanos, en el verso 8, Jesús le dijo, mire, Jesús no le tuvo ninguna lástima, porque Jesús le pudo haber dicho, si hubiera sido uno de nosotros, le dice, ay, pobrecito, ven niño, te voy a ayudar. No me digas, y no tenés pero ni un hermano que venga aquí con vos. Pero Jesús no le dijo nada de eso, no le tuvo lástima alguna. Es más, le dio una orden. Y cualquiera diría, pero qué crueldad decirle a un hombre que está en un lecho, que no puede caminar. La orden que le dio Jesús seguro que despertó el asombro de todos los judíos que estaban a su alrededor. Levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, déjate de pantomimas. Aquí está el poder de Dios, levántate de una vez, toma tu lecho y anda. Déjate de cosas, no hay excusa, no hay justificación, no hay nada que permanezca en pie delante del poder de Dios.
te ordeno, levántate. En otras palabras, no necesitas irte a meter a ese estanque, no necesitas que ningún ángel venga a mover las aguas, no necesitas que otro venga y te meta, no necesitas ni siquiera ir caminando a meterse al estanque. Aquí está el poder, aquí está Jesús, aquí está el sanador. Simplemente obedece a mi palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Era una orden. ¿Cuántos saben que hay un poder indescriptible en la palabra de Jesús? Que cuando Jesús declara la palabra es hecho. Desde el principio, cuando Él dijo sea la luz y la luz fue hecha, su palabra tiene poder y todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. La hierba se marchitará, la flor del campo se consumirá, pero su palabra permanecerá para siempre. Y cuando Jesús declara y dice levántate, es porque hay poder creativo en su palabra que da fuerza a los huesos, da fuerza a los tendones, da fuerza al cansado, da fuerza al paralítico para que pueda obedecer ante la orden de Jesús. Allí no hay nada más que hacer cuando Él dice levántate. Y lo podemos ver, verso 9 dice y al instante. Hermanos, al instante, no al minuto, no a los 3 minutos. Nosotros decimos, ¿cómo nos justificamos muchas veces, hermanos? Bueno, hermanos, es que usted sabe, hay sanidades que no son inmediatas, hermano. Usted siga orando, sígalo ungiendo todos los días con aceite, que algún día usted va a ver la respuesta. Gloria a Dios por la fe. Pero yo de verdad que en la Biblia veo que todas las sanidades fueron al instante. Yo no dudo que el Espíritu Santo tenga otras maneras de operar. Pero muchas veces es que cuando nosotros vemos que no pasa nada, entonces decimos, no, es que a lo mejor cuando llegue a su casa usted va a ver, ¿verdad? Pero todo lo que yo veo cuando Jesús lanzó la palabra al instante, inmediatamente, el poder de la palabra empezó a recrear las circunstancias. El poder creativo de la palabra de Dios comenzó a operar aquello para lo cual fue enviada. Levántate y se levantó. Toma tu lecho y lo tomó. Y anda y anduvo. ¿Verdad? Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y para colmo era día de reposo aquel día. O sea, hermanos, que para los judíos el mayor milagro no era que el paralítico hubiera caminado. Lo tremendo y lo terrible para ellos es que hubiera alguien que osara hacer un trabajo en el día de reposo. O sea que la crítica no era para Jesús, sino para el paralítico, porque no le era permitido, ni le es permitido a ningún judío ortodoxo hacer trabajo alguno en el día de reposo. Y tomar el lecho es considerado un trabajo. A los únicos que se les permitía tomar el lecho y cargarlo eran aquellos que reposaban en el lecho, lo cual es irónico, porque si necesita el lecho para estar acostado porque es paralítico, ¿cómo va a caminar? O sea, en otras palabras, es como cuando a usted le dice el doctor que los oídos solo se limpian con los codos, y trate usted ahorita de limpiarse los oídos con los codos, y eso es exactamente igual a que solamente se le permitía a los paralíticos de poder tomar su lecho, o a los que lo usaban para acostarse. O sea, que era una ley un poco ilógica. Inmediatamente este hombre estaba en transgresión. Inmediatamente este hombre estaba haciendo algo que no era permitida por la Mishnah o la ley de los judíos. Así que esto era una razón para que este hombre fuera perseguido, fuera considerado transgresor. En el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, eran tan cabezones, hermanos, que están viendo el milagro. Aquel que tenía 38 años de no caminar, Jesús les sana. Y son tan religiosos que le están diciendo que les es prohibido que camine y que lleve el lecho. ¿Ha visto usted semejante cosa? Muchas veces nosotros somos así como estos judíos. Quizá no en el sentido del lecho, pero somos así de religiosos en muchas otras cosas. Estamos viendo la obra de Dios. Estamos viendo que Dios sacó a alguien del lodo, de lo peor, de lo más terrible, y sin embargo los estamos condenando por cositas. Así estaban estos judíos.
estaban ciegos ante el milagro que Jesús había operado en este hombre. Póngase a pensar lo que significa 38 años sin caminar, estar ahí tirado, a merced de la limosna de todos, de la compasión o de la lástima de todos, y de pronto Jesús hace el tremendo milagro y lo están condenando porque se levanta. Hermanos, si cuando algo de esto ocurre, es de brincar, es de hacer todo lo que no se podía hacer, es de empezar a hacer trabajo, no importa si es sábado, si es domingo, día de reposo, lo que sea. Qué religiosidad más terrible. Si es que era el gozo del Señor, era el poder de Dios, era la obra de Dios. Y si Dios obra en el día de reposo, ¿quién es el hombre para no hacer nada el día de reposo? ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y entonces el hombre le responde, pero si el que me sanó fue el que me dijo. En otras palabras, le está diciendo, aquel que me sanó, si tiene la autoridad suficiente para haberme sanado, también tenía autoridad para transgredir el día de reposo y decirme que tomara mi lecho. Aquel hombre era más entendido que los fariseos y los judíos de aquel tiempo. Y entonces, pues por supuesto, le empezaron a preguntar y a inquirir que quién era el que le había dicho, pero no sabían quién era Jesús. Ya Jesús se había ido para evitar la fama y para evitar la persecución antes de tiempo, ¿verdad? Pero Jesús le volvió a encontrar en el templo. O sea que Jesús se fue para evitar el murmullo. Yo me imagino toda la gente, todos los que estaban esperando la sanidad alrededor de aquel hombre que ya no es paralítico, ya está caminando. Jesús se escurre por ahí, pero cuando llega el momento de la celebración de la fiesta y Jesús entra al templo, se vuelve a encontrar a este hombre. Yo veo que este hombre sí fue agradecido. Él fue sanado, pero él no se fue a pecar, él no se fue a hacer otro tipo de cosas. Él no se fue a jugar fútbol porque nunca en su vida había pateado una pelota. Y no estoy diciendo que eso sea pecado. Él no se fue a nadar porque nunca había podido nadar. Él no se fue a bailar porque nunca había podido bailar. Él se fue inmediatamente al templo a adorar a Dios porque era tiempo de fiesta. Sí, alábele si puede. Era un hombre agradecido. Era un hombre que sabía qué era lo que tenía que hacer. Así es que Jesús se lo encuentra allí en el templo. Y Jesús le dice, hermano, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo puedo entender por esto que Jesús pudo discernir que la razón de la parálisis de aquel hombre era el pecado. Y hermanos, cuando nosotros somos sanados o liberados de algo que había sido producido o provocado por el pecado, lo que vuelve a meternos en la condición de enfermedad o de atadura es que volvamos a pecar. Y entonces Jesús le dice claramente, y yo espero que nos quede a nosotros de advertencia, y no es la primera vez, también se lo dijo a la adúltera, se lo ha dicho varias veces en las escrituras, y le dice, no peques más, no sea que te venga algo peor. Hermanos, hay muchas enfermedades que son producidas por espíritus, que son producidas por pecado, por condiciones de inmoralidad, aún por pecados generacionales, ancestrales. Hay enfermedades, hermanos, que son clara consecuencia del pecado. Y a veces nosotros no nos percatamos que hemos recibido sanidad de esa enfermedad, pero que si nosotros mantenemos esa puerta abierta o seguimos en el pecado, nos viene algo peor. Yo conozco hermanos que el Señor les sanó de asma, por ejemplo. Y recibieron la sanidad y no supieron más de acceso de asma, pero en un momento se descuidaron. Y cuando hablo de pecado, no necesariamente estoy hablando de un pecado de ir a robar o de ir a matar o de fornicación o de adulterio. Muchas veces simplemente el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. No es que muchas veces, es que lo dice la Escritura. La falta de fe, la indolencia, la negligencia. Hay muchas veces pecados en nuestro corazón, la rebelión, la rebeldía, que volvemos a caer en el mismo estado de enfermedad que estábamos y no sabemos por qué. Es precisamente porque hemos pecado y volvemos a caer en la condición anterior. Me imagino cómo se puso ese paralítico, hermanos, estaba pero
terriblemente feliz después de 38 años de no caminar, ha sabido por primera vez lo que es caminar. Y yo me imagino que andaba como esos bebés cuando empiezan, que no pueden poner muy bien los pies, ¿verdad? Estaba ensayándose ahí y de pronto viene Jesús y le da la advertencia: mira, cuidadito, volvés a pecar porque ya sabes lo que te puede pasar. Fue una advertencia muy sabia, pero yo creo que más que para el paralítico era para nosotros hoy día, para apreciar la sanidad que Dios nos ha dado, para apreciar la libertad que el Señor nos ha dado. Conozco gente que al venir al Señor han sido sanados de migraña, han sido sanados de reumatismo, de espolón, de problemas serios, y de pronto ya se olvidaron a los años y caen, inciden, reinciden en algún pecado y luego vuelven aquellas enfermedades y quizá ponen en duda o en tela de juicio: pero ¿por qué? Si lo que el Señor hace, lo hace bien, y no es que el Señor me había sanado. O aún hay quienes critican la obra de Dios y dicen: ¿y no era que el Señor te había sanado? Fíjese que cuando yo vine al Señor, yo tenía una úlcera gastroesofágica y unos dolores tan terribles. Era como si me insertaban un puñal en el pecho y me lo sacaban por la espalda. Es un dolor tan horrible que es que ardor de estómago no es nada. Son unos dolores que uno se queda sin respiración y no hay nada. Por lo menos a mí me inyectaban, me ponían hasta Lisalgil y no había nada que me quitara esos dolores. Era desesperante, terrible. Pero cuando yo vine al Señor, yo boté los medicamentos y el Señor me sanó y Él lo hizo de una vez y para siempre. Pero últimamente me estaba ocurriendo que me empezaba de nuevo aquel dolor como en aquel tiempo. Y yo empecé a preocuparme: Señor, ¿y qué es? ¿Y qué es? Y me di cuenta que cuando yo me preocupaba por cosas que estaban ocurriendo a mi alrededor, estaba abriendo una puerta y me es pecado. A mí me es pecado el preocuparme. Porque la preocupación, lo he dicho, es ocuparse antes de que las cosas ocurran. Y el preocuparse es pecado, porque es falta de fe. Y cuando yo me preocupo, claro, fisiológicamente o patológicamente los médicos pueden decir, ¿verdad?, que entra en actividad el nervio vago y que el esfínter, viene una incompetencia del esfínter y que se viene y se secreta el líquido y que se, etcétera. Todo eso tiene una explicación, pero la realidad es una sola. Al siervo de Dios le es pecado preocuparse, porque eso quiere decir que está confiando en sus propias fuerzas y no está dependiendo del Señor. Entonces a mí me es pecado. Y entonces me puede venir algo peor. Y ya estaba yo comprando mi lanta y metiéndome 8 cucharadas cuando me di cuenta que es por pecado que nos puede sobrevenir lo mismo de lo cual el Señor nos liberó, de lo cual Él nos sanó, de donde Él nos sacó. Y para algunos el pecado puede ser otra cosa. Cada quien, Dios trata de una manera personal e individual, pero yo espero que esta sea una advertencia para nosotros. Yo siento fuerte en esta noche que hay personas aquí que han sido liberadas, que han sido sanadas, que han sido sacadas de muchas cosas que Dios les sacó y que quizá lo han tomado ya como algo sin importancia y no le han dado al Señor la gloria de vida y no han cuidado su vida espiritual, y a veces están recayendo en condiciones del pasado o en algo peor, y es por no cuidar la vida espiritual y entrar quizá en pecado. Este hombre dice que se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por supuesto perseguían a Jesús para matarle. Y fíjese que el Señor, cuando está hablando, ¿verdad?, de que era el día de reposo, Jesús les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Qué tremendo! O sea, lo que está diciendo es, porque muchos dicen: no, pero si aún en Génesis dice que Jesús trabajó 6 días y el 7º día reposó. Sí, reposó de su obra porque terminó aquello que Él había diseñado. Pero aquí Jesús me está diciendo, miles de años después: mi Padre hasta ahora trabajo, yo también trabajo. En otras palabras, hermanos, está diciendo que Dios sigue trabajando. Porque hay algunos ahí que dicen que el trabajo es maldición. Hay unos que dicen: no, yo ya estoy en el Edén restaurado, porque el trabajar es maldición. Por ahí había un canto, ¿verdad?, que decía que del negrito del batey, hermanos, se lo sabían ustedes, ¿verdad? Que trabajar, ¿cómo dice, hermano? El trabajo Dios lo hizo como castigo. Por eso
Y sigue algo ahí. Vaya, hermana Celina, ¿cómo es? El trabajo para mí es un enemigo, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero aquí dice que mi padre todavía trabaja y yo también trabajo, dice Jesús. Y bueno, de hecho, Pablo dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Hermano, yo creo que el trabajo es una bendición. Yo sigo diciendo que el trabajo es una bendición. El Padre trabaja y Jesús trabaja, y trabaja en sábado y trabaja en domingo y trabaja en el que es el día de reposo. Pero mi día de reposo es Jesús. Él es mi día y Él es mi reposo. Y mientras yo trabajo pero reposo en Él, entonces estoy bien con el Señor si puedo reposar en Él. Pero como les dije anteriormente, si me preocupo y no reposo en Él, entonces de nada me sirve que guarde el sábado o el domingo, porque no tengo ningún reposo. Mi reposo es estar confiada en Él, que Él trabaja, aún mientras yo duerma, Él trabaja en favor mío, Él me liberta, Él sigue tratando conmigo, Él sigue perfeccionando su obra, aún mientras yo duermo. Hermanos, esta escritura nos habla de un paralítico natural, pero yo pienso que hoy día hay muchos paralíticos emocionales, espirituales, que están ahí por años. Están esperando que un ángel les llegue a mover el agua, mas no saben que quien va a llegar es el ángel de Jehová, que es Jesús. Pero sabe, hermano, ya ahorita, en el año 2003 y en este milenio y en este siglo, ya yo creo que Jesús no va a venir con cuerpo de carne para decirle al hombre, a este hombre, levántate, toma tu lecho, o al hombre o a la mujer o a la prostituta o al alcohólico o al drogadicto. Ya Jesús dice que por su Espíritu Santo mora en un cuerpo de muchos miembros y somos cada uno de nosotros. Y yo pienso que hay una obra que se nos ha sido encomendado, hermanos, y es buscar a aquellos que están ahí tirados, aquellos paralíticos que están tirados, esperando a un curandero, esperando a un adivino, esperando una hechicería, esperando salir de la situación, esperando no sé qué, quizá morirse. Hay algunos que están esperando morirse también, que no esperan ser sanados ni liberados. Pero hay una obra que nos fue encomendada a nosotros. Nosotros somos las manos de Jesús. Nosotros somos los pies de Jesús. Nosotros somos la boca de Jesús. Nosotros somos los ojos de Jesús. Nosotros hemos sido comisionados para ir y ordenarle a los paralíticos emocionales y espirituales que se levanten, que tomen su lecho y que anden. Amén. Hay muchos que están esperando. Hermanos, si no necesitamos ir a Bethesda, no necesitamos ir al pórtico, a la puerta de las ovejas. Aquí no, hermanos, al cruzar la calle, al cruzar la línea, allí nomás, en la colonia de aquí de La Paz, allí donde usted vive, hermanos. Hay una colonia aquí que es la colonia que más habitantes cristianos tiene, ¿verdad? ¿Cuántos viven en esa colonia aquí cerca donde hay tantos cristianos, verdad que sí? Allí nomás, hermana, hay una bruja que está esperando y otros que llegan a consultar, y ahí nomás hay trabajo que hacer. Hay muchos paralíticos esperando que nosotros les podamos dar la orden, la palabra. Yo quiero enfatizar en esta hora, en esta noche, el poder que hay en la palabra que nosotros declaramos y decretamos. Yo creo que estamos entrando en un tiempo en que el poder de la palabra será visto. Estamos hablando, muchos de nosotros hablamos de la unción profética. Repetimos sobre la unción profética, hablamos del mover profético, hablamos del ministerio profético, pero la característica fundamental del ministerio profético y de la unción profética es que profesa, que proclama, que dice, que habla la verdad de Dios. Por eso necesitamos, como hijos de Dios, conocer la palabra, leer la palabra, vivir la palabra, creer la palabra y proclamar la palabra. Si usted solamente se lee la palabra, aunque crea la palabra y viva la palabra, pero usted no la declara y no la proclama, usted se está quedando a la mitad del camino. La palabra es para ser proclamada. No estoy hablando solo predicada, estoy hablando proclamada
con toda su plenitud y toda su verdad y todo su poder, para que se ejecute aquella obra por la cual la palabra fue escrita. Es el tiempo del poder creativo de la palabra, en que nosotros podemos ordenarle a los huesos que se pongan en su lugar. Nosotros podemos ordenarle a los miembros que se enderecen. Nosotros podemos ordenarle a los huesos que crezcan. Nosotros podemos ordenarle a los estorbos que desaparezcan. Nosotros podemos ordenarle a las cosas que sean hechas conforme a la armonía y la voluntad de Dios. Podemos ordenar a lo torcido que se enderece. Podemos ordenar a lo áspero que se allane. Podemos ordenar a lo que está elevado que se baje. Podemos ordenar a lo que está bajo que se eleve. Podemos ordenar a la pobreza que se vaya. Podemos ordenar a la miseria que se vaya. Podemos ordenar en los lugares, en las ciudades, hermanos, en las colonias. Podemos declarar, proclamar la verdad de Dios. Y debemos esperar que ocurra aquello que estamos declarando y que estamos proclamando. En la medida que nosotros proclamemos la verdad del Señor, hermanos, vamos a verlo hecho. Usted puede ordenarle a las cosas que se levanten, a las plantas que reverdezcan. Puede ordenar. Jesús declaró a la higuera que se secara y se secó. Había poder en su boca, había poder en la palabra que él declaraba. Ahora, ¿qué está en nuestra boca? ¿Qué estamos declarando y qué estamos proclamando y qué estamos profetizando, hermanos? ¿Qué está proclamando sobre sus hijos? ¿Sabe? Yo conozco a una hermana que ella era bastante chaparrita y de pronto ella dijo: yo voy a empezar a declarar que crezco tantos centímetros. Y ella empezó y se ponía la mano todos los días y declaró que iba a crecer, hermano, no sé si fueron 10 centímetros, y la hermana creció 10 centímetros. Y yo sigo declarando que yo rebajo 20 libras en el nombre de Jesús. Yo sigo declarando. Hermano, pero también hay que comer menos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos declarando? ¿Sabe que debemos de creer realmente lo que proclamamos? ¿Cuántos aquí tienen hijas pequeñas, menores de 5 años, vamos a decir, o menores de 10 años? Ajá, menores de 10. Hermano, usted ya está declarando que su hija es hermosa de Jehová y está declarando que el esposo de su hija, a los papás les da temor empezar a declarar sobre los esposos de sus hijas cuando están pequeñas, ¿verdad? Pero no le dé temor, porque esa es una realidad. Y lo que hay que empezar es a declarar y a proclamar que será el esposo que Jehová tiene, el siervo que Dios ha escogido, el que el Señor le tiene preparado, y comienza a declarar y a proclamar la buena voluntad de Dios para su vida. Y puede creer que eso será ejecutado. ¿Cuántos tienen dedos torcidos en el pie aquí? Nadie, todos los tienen bonitos, ¿verdad? Yo creo que más de alguno tiene los dedos torcidos, pero yo espero que usted ya esté declarando y ordenándole a esos dedos que se pongan en orden, hermano. Tienen que ponerse en orden, en el orden perfecto del Señor. ¿Sabe? Yo le voy a contar algo. Esto es una realidad, aunque parece chiste ahora, pero hace como, ¿qué? En el 87, por ahí, 86, que estábamos comenzando en la iglesia, ¿verdad? Y habían unos preciosos hermanos que venían de la montaña y Dios les usaba poderosamente en milagros, en sanidades, en prodigios, y ellos proclamaban la palabra y la palabra se ejecutaba. Y una noche este hermano dice: yo quiero que vengan aquí, dice, todos los que tienen disparejas las piernas, que tienen una pierna más larga que otra. Y pasaron varios hermanos, en cuenta mi hija mayor, ¿verdad? Y pasan, y entonces los puso sentados y estira sus piernas, y era obvio que estaba una más larga que otra, y él empezó a ordenarle a la pierna que creciera, y lo vimos literalmente, hermanos, que las piernas crecieron. Pero había un pequeño problema, y esto es una verdad y muchos aquí lo pueden atestiguar. Hay un pequeño problema: el siervo no conocía de anatomía, y es que todos los seres humanos tenemos un lado más largo que otro, y él, los miembros obedecieron a la palabra y los dejó cojos a todos porque les creció y ahora andan con las piernas iguales. Me explico, pero es una realidad que todos tenemos un lado más largo que otro. Ahora, él no habló a los miembros para que se pusieran en el orden perfecto y en la anatomía perfecta del Señor. Él simplemente le ordenó a la pierna más corta que creciera y que se pusiera igual a la otra. Y lo vimos y ocurrió. Y ahora tienen problemas en las piernas.
Entonces tenemos que orar conforme al orden de Dios. Tenemos que orar conforme al propósito de Dios, hermano. Tenemos que orar como el Señor quiere, o proclamar o declarar la palabra como Dios quiere que lo declaremos. Pero es el tiempo que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor se levante con el poder de la palabra en su boca para proclamar, para declarar, para decretar y para anular decretos de muerte que están sobre nuestra vida y sobre nuestras ciudades. Necesitamos comenzar a declarar y a decretar la verdad de Dios. Hay una enseñanza que yo quiero darla en el futuro cercano, pero hoy solo le voy a dar así un poquito. ¿Sabe, hermanos, que muchos de nuestros apellidos provienen de España? Y al venir de España provienen de los sefarditas. Y en otro día yo le voy a dar toda la historia y el porqué. Pero estos apellidos, muchos de ellos, están ligados espiritualmente con herencias espirituales de altivez, de orgullo. Y hay maldiciones sobre ellos. Y hay apellidos, hermanos, como Castillo, Hernández, López, y después le doy la lista, que tienen en sí una connotación de altivez y de orgullo que no le permite a las personas ser libres hasta que no comiencen a declarar y a decretar con su boca que su apellido es limpiado y es liberado por la sangre de Cristo. Así que solo le doy un poquito para que usted comience a declarar la humildad de Dios en su vida y a romper todo decreto y anular todo decreto que viene ligado a su apellido y que comience entonces a declarar la sencillez y la humildad de Dios, ¿verdad? Y hay algunos pues que están doblemente ligados, ¿verdad? Porque por los dos lados vienen, son sefarditas por los dos lados. Entonces, amados, hay cosas en nuestra vida, en nuestros ancestros, en nuestras herencias que nos tienen paralizados espiritualmente. No podemos seguir avanzando en el caminar de Dios. Hemos llegado a un punto y es como que llegamos a una meseta. Yo podía percibir eso, que como que ya no podemos avanzar, como que ya hubiéramos llegado a todo, como que lo sabemos todo, como que lo conocemos todo, como que ya no hubiera más en Dios que conocer. Y entonces empezamos como en un aburrimiento. Empezamos en una situación de que ya nada nos llama la atención, pero es porque usted está estancado, porque necesita comenzar a decretar, comenzar a declarar, comenzar a proclamar y a profetizar sobre su propia vida. El primer objeto u objetivo de su proclama y de su profecía tiene que ser usted mismo, para que su propia vida se alinee al propósito perfecto de Dios. Esta es una buena noche, este es un buen tiempo para comenzar a proclamar sobre nosotros mismos, que nos levantemos, que tomemos el hecho de conmiseración, el hecho de inanición, el hecho de negligencia, y que andemos con él en la mano como un testimonio de que Cristo realmente nos ha hecho libres. Es tiempo de declarar y de decretar sobre nuestra propia vida. Yo pienso que usted puede darse cuenta y puede discernir qué cosas en su vida no están operando conforme al orden perfecto de Dios, hermano. Hay quienes dicen: yo quiero orar, yo quiero leer la palabra, pero de pronto, cuando yo quiero hacerlo, me empieza a dar como un sueño, me empieza a dar como una bostezadera y no me dan ganas. Bueno, si eso es lo que usted está identificando en su vida, hoy es noche agradable del Señor para que comience a profetizar sobre usted mismo. Usted puede proclamar y usted puede declarar el poder creativo sobre las cosas materiales, pero más importante es sobre las cosas espirituales, sobre lo que está escondido, lo que está ahí en la genética, lo que está dentro de sus tuétanos. Usted puede cambiar, hermano, óigame, porque esto Dios me lo enseñó. Usted puede cambiar aún su propia codificación genética, aún la herencia de iniquidad, aún las cosas ancestrales que están afectando su vida y la de su descendencia. Usted puede comenzar a declarar y a proclamar ahora mismo que su vida se ha cambiado. Póngase en pie, venga aquí al frente, y quiero los hermanos de alabanza, por favor, venga al frente, salga de su silla, comience usted a declarar sobre su vida. Comience usted, mi hermano, a declararse a usted mismo, a proclamarse a usted mismo, como Jesús le dijo a aquel paralítico. Comience a decirse a usted mismo: levántate, diga su propio nombre.
Diga: Ninfa, levántate. Marta, levántate. Raquel, levántate. Toma tu lecho y anda. Diana, levántate. Carmen, levántate. Ahora Iris, levántate. Cada uno. Celina, levántate. Toma tu lecho y anda. Bota tu lecho, bota tu lecho. Comienza a levantarte. Empiece a decir su propio nombre. Ivonne, levántate, levántate. Comience a proclamar sobre usted mismo. Comience a declarar, comience a decretar, mi hermano, mi hermana. Comience a decretar la verdad de Dios sobre su vida. Si usted ha sido enfermizo, comience a decretar salud. Yo declaro salud. Yo profetizo salud sobre mi vida. Yo proclamo salud sobre mi vida. Si usted tiene problemas de olvido, problemas de memoria, ponga su mano ahí en su frente, ponga su mano en su sentido y comience a proclamar: yo declaro, yo decreto, yo te ordeno, mente, ahora que empieces a funcionar normalmente. Oh mente, levántate, mente, despiértate. Memoria, avívate, avívate. Ahora, por el poder creativo de la palabra, yo declaro ahora una buena memoria. Yo declaro ahora una memoria conforme al orden perfecto de Dios. Yo declaro, yo decreto, yo profetizo armonía sobre mi cuerpo físico, armonía en mi espíritu. Hablo, proclamo, profetizo el shalom de Dios sobre mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga proclamando. Siga declarando sobre su estómago. Siga declarando sobre su esófago. Siga declarando sobre su pelo. Aquellos que se les cae el pelo en esta hora, comience a declarar sobre su pelo. Comience a ordenarle que no se caiga más. Comience a declararle y a ordenarle que se sujete y se quede ahí en el folículo piloso. Comience a declarar sobre su vida la verdad de Dios, la armonía de Dios, el propósito de Dios, el propósito perfecto de Dios en su vida. Si todos en la familia han sido calvos, comience a ordenarle a su cabellera que va a ser abundante. Hasta la ancianidad, abundante cabellera. No se cae el cabello, están todos contados. Comience a declarar y a decretar la bendición de Dios y la armonía de Dios. Adoremos a Dios, hermana Mirlen. Adoremos a Dios porque Él es bueno. Y creemos que mi Dios trabaja y así yo también trabajo. Mi Dios está trabajando, Él no ha cesado de trabajar. Vamos a adorar a Dios, siga orando, siga proclamando, siga declarando. Vale la pena adorar a aquel que nos liberta. No necesitamos un ángel que mueva las aguas, lo tenemos a Él, lo tenemos a Él. Él es la salvación, Él es la liberación. Oh, aleluya, Él quiere cambiarte, Él quiere sacarte del conformismo. Él quiere darte algo nuevo, algo diferente. Él quiere llamar tu atención, Él quiere moverte internamente. Oh, aleluya. Tú puedes salir de aquí y declararle a los que encuentres en la calle. Tú puedes profetizarles y declararles que se levanten para Cristo el Señor.